Y las casas que se construyen en el nuevo Gramalote podrían correr serios riesgos ante amenazas sísmicas, según denuncia la Contraloría. El contratista tenía plazo hasta hoy para entregar más de 1000 viviendas, pero solo entregará el 70%. Exclusivo Red Más Noticias. La auditoría realizada al contrato de obra revela graves problemas en la construcción de los nuevos hogares para los gramaloteños. Se evidencia en la construcción de viviendas de interés prioritario problemas en la estructura de concreto asociados con vibrado y curado de los elementos, formaleta en mal estado por falta de cuidado preventivo y correctivo de los elementos, colocación deficiente de la formaleta que hace que los elementos estructurales se corran de sus ejes. Por eso, y a pesar de las múltiples explicaciones del Fondo de Adaptación, entidad oficial encargada de contratar la obra, la Contraloría hizo una preocupante radiografía. Limitación a los beneficiarios de tener vivienda en las condiciones definidas con el correspondiente marco normativo, con el riesgo de que por malas prácticas constructivas se entreguen viviendas inseguras ante cualquier amenaza de tipo sísmico. De hecho, el propio Fondo de Adaptación en este comunicado de prensa en respuesta a los hallazgos de la Contraloría reconoce los problemas. Con el fin de garantizar la calidad de las viviendas entregadas en Gramalote, el Fondo de Adaptación previamente detectó a través de la interventoría del contrato deficiencias constructivas de algunas viviendas en ejecución. La entidad asegura que subsanó el problema, pero la Contraloría insiste en que desde el inicio del contrato hubo problemas estructurales en la ejecución de la obra. Por ejemplo, el cronograma de construcción de las casas del nuevo Gramalote sufrió modificaciones que para el ente de control no son aceptables. Tal como lo muestra esta tabla de evaluación, en primera instancia el contratista no cumplió las entregas, pero inexplicablemente le aprobaron más plazo y más plata y le encargaron construir más casas. El 17 de noviembre de 2016, y con solo 199 viviendas terminadas y 179 en construcción, se suscribía el Otro Sí 1, con el objeto de adicionar la construcción de 407 viviendas más, por un valor adicional de 22.529.406.210 pesos. El contratista tenía hoy como último plazo para entregar las 1007 viviendas, pero apenas tiene terminadas 544. El 31 de diciembre entregará 700. En la construcción del nuevo Gramalote, la Contraloría detectó hallazgos por 6.700 millones de pesos y encontró, por ejemplo, que el contratista no pagó los aportes de salud y parafiscales de los obreros y que la nueva vía de acceso al municipio también presenta serios problemas financieros. Red Más Noticias intentó hablar con Germán Arce, el hoy ministro de Energía y quien entonces, como gerente del Fondo de Adaptación, coordinó toda la contratación de la obra, pero no fue posible ubicarlo. ¿Esto no es el colmo, Mauricio? ¿Dónde está realmente ese gobierno comprometido con que las tragedias no se repitan, comprometido con una reconstrucción que sea completamente seria, con que los tiempos se cumplan, con que a la gente realmente se le cumpla? ¿Hasta cuándo de verdad vamos a seguir viendo este tipo de historias? Paula y televidentes, esta historia tiene dos dimensiones. Una, la de la Contraloría, que encontró una serie de irregularidades, ustedes ya lo vieron, en pago de parafiscales, en que sin haber cumplido el contrato al contratista se le ampliaba el contrato y se le ampliaba el presupuesto, etcétera, etcétera. No vamos a repetir la nota, pero sí decir que sobre eso habrá un caso en el cual habrá quien se defienda, argumente el Fondo de Adaptación, que es la entidad del gobierno que se encargó de sacar adelante o de impulsar por lo menos esta reconstrucción de Gramalote, terminará viendo qué hace con el contratista y demás. Pero cuando uno se sale del hallazgo que ha hecho la Contraloría, ve una historia que es absolutamente patética. Recuerden ustedes, diciembre del 2010, vienen los deslizamientos a raíz del invierno y se hunde y se desaparece Gramalote. En diciembre del 2010, el gobierno promete que en 2 años tendrá construido Gramalote, es decir, en el 2012, estamos en el 2017. Ante la inoperancia absoluta, en el año 2015, el presidente vuelve a decir, en 1 año va a estar listo Gramalote. Eso lo dijo en el 2015, lo cual nos llevaría a 2016. Y dijo, y si no es así, renuncia mi ministro de la presidencia. ¿Se acuerda quién era? Néstor Humberto Martínez. Renunció Néstor Humberto Martínez, hoy en día es fiscal, eso sí pasó, pero de resto, de las 700 casas que debería entregar el contratista a diciembre de este año, es decir, pasado mañana, es decir, la próxima semana, ustedes vieron en la nota de Mario, de las 700 ha entregado 514 y de esas solamente están habitadas 186. ¿Eso qué quiere decir? Que si a eso le sumamos los hallazgos de la Contraloría, que hay problemas en la estructura, que hay problemas en la carretera, que hay problemas aquí y allá, pues la cosa sí es bastante complicada, bastante lamentable. 7 años después de la tragedia y 5 años después de la promesa de la primera promesa de entrega al pueblo completo. No, es que esto es, Mauricio, usted ya lo dijo, incumplimiento tras incumplimiento, falta de compromiso total, el colmo.